Ahora sí, ya podéis perdonar. Bueno, hoy estamos aquí para empezar esta otra línea o este otro track de trabajo que está relacionado más con la validación. Entonces, si recordáis un poco a modo recordatorio, lo que hemos hecho durante la primera fase lo tenéis a la izquierda, pero en cualquier caso sí que quería hacer un pequeño comentario. Aquí, el otro día hablamos de que no nos olvidemos en el contexto que estamos trabajando para idealmente llegar a un fondo. El otro día tuvimos un taller de impacto, que es una de las dimensiones importantes, y la otra dimensión que queremos trabajar y que también que se valora es la parte relacionada con la sostenibilidad y la financiación del proyecto, ¿no? Entonces, hemos empezado ya a trabajar en impacto con el taller del otro día y ahora vamos a empezar con la parte de validación, ¿no? Entonces, en la fase 1, digamos que al final de la fase 1, ¿con qué acabamos? ¿No? Presentasteis vuestro Business Model Canvas actual, o con pequeñas revisiones en función de cada uno de los proyectos, y luego acabamos con una primera versión de los riesgos y validaciones más relevantes después de esa píldora introductoria que tuvimos de validación. Porque cuando decimos que son los más relevantes nos referimos a que, aunque igual en el día a día no lo veáis, esas suposiciones que están ahí debajo son las que subyacen a vuestra actividad diaria y que son relevantes y que hacen que tenga sentido, ¿no? Entonces, desde ahí, por eso la importancia de esto de riesgos y validaciones. Sobre esos documentos recibisteis feedback en su momento y estos días en las llamadas que hemos estado teniendo, pues bueno, hemos repasado nuevamente los puntos más relevantes y hemos presentado también los retos en los que vais a estar trabajando junto con el documento de suposiciones y validaciones y alguna adición que hicimos que estuvimos viendo durante las llamadas, ¿vale? En cualquier caso, como os enviamos en el mail de ayer, si al repasar ese documento de riesgos y validaciones o después del taller de hoy, de que nos agite un poco Pablo y su equipo, tenéis dudas o surgen nuevas dudas, no dudéis en comentarme para poder resolver esas cuestiones, ¿no? Entonces, antes de entrar ya en la parte más del taller y darle paso a Pablo, sí quería hacer como un pequeño repaso de, oye, ¿por qué esta parte de validación, ¿no? O sea, si recordáis, o sea, estamos aquí porque sois proyectos con un alto potencial de impacto y ese alto potencial de impacto viene de la solución que planteáis. Esa solución tendrá más impacto en el tiempo o será sostenible en el tiempo y podrá tener más impacto siempre y cuando perdure. Entonces, para que perdure en el tiempo, pues bueno, se tiene que cumplir una serie de requisitos, principalmente que sea sostenible. Y la idea es que con estos talleres podáis avanzar en ese punto de sostenibilidad, avanzando en las principales cuestiones que igual ya estáis funcionando ahora y dais por validadas, pero no estamos 100% seguros, y otras que identificáis que son necesarias para poder crecer y tener un mayor impacto, entonces para poder validar esas cuestiones. Y también por otra cuestión, pensar que cada vez que tomáis una decisión o cada vez que dais un paso, pues estáis asumiendo un riesgo. Entonces también queremos que os quedéis con la clave de que estos ejercicios de validación os ayudan a reducir ese riesgo antes de tomar cualquier decisión para avanzar. En el taller de hoy lo que vamos a ver es de forma práctica cómo funciona esto de la validación. Para eso está aquí Pablo, que enseguida le damos paso. Qué validar, qué experimentos podéis hacer y herramientas para que podamos avanzar en este viaje de validación. Hoy es el punto de partida. Luego, como ya habéis visto, lo habitual es que tengáis trabajo individual, preparatorio para los distintos talleres. Idealmente, para el siguiente taller, al final lo veremos, habrá una serie de entregables. Algunos avanzaréis más, otros menos, pero no os preocupéis porque seguro, hasta el tercer taller es cuando ya podréis dedicar más tiempo a lo relacionado puramente con experimentación. Pero bueno, a modo introductorio. Por último, simplemente os quería destacar que la relevancia de esto de las validaciones es que están directamente relacionadas con los retos que os hemos planteado y que hemos estado viendo en los diagnósticos estos días, ¿no? Entonces, algunos proyectos ya tendréis mucha evidencia y se tratará de ponerla en valor y experimentar alguna cuestión pequeña, y otros igual no tenéis tanta evidencia y tendréis que hacer un mayor número de experimentos o recabar mayor información para ponerla en valor en ese comité intermedio y también en el comité final de esta fase. Por cerrar, dos cuestiones que quiero que os queden claras es los objetivos de la sesión de hoy. Es por una parte que seáis capaces de
revisar vuestro modelo de negocio, vuestro business model canvas y documento de validaciones y aseguraros que todo lo relevante está ahí, que habéis recogido todo lo relevante. Y dos, tener la clave en mente de que podáis diseñar los experimentos necesarios para recabar la información que os haga falta y así poder tocar o modificar el business model canvas en lo que toque o vuestro documento de riesgos y validaciones para ese comité intermedio, ¿no? Entonces yo creo que con esto ya le voy a dar paso a Pablo para que se presente y ya comencemos con el taller de hoy, así que dejo de presentar, ¿vale? Pablo, todo tuyo. Muy bien, gracias, John. Bueno, primero presentarnos. Somos Salomón y Pablo, trabajamos en la empresa Shackleton. Un contexto muy rápido, tenemos 18 años de trayectoria operando en España, México, Chile y Colombia. Un porcentaje relevante sobre todo en corporaciones y algo en el sector público, en el ámbito de innovación, intraemprendimiento y emprendimiento. Y bueno, y en todo este tiempo hemos venido desarrollando una metodología para procesos integrales, abarcando cultura, estrategia, gestión en la innovación. Lo segundo, mucho más importante que lo primero, que presentarnos, es agradecer muy sinceramente a Cristina y a John que nos den esta oportunidad de poder compartir este tiempo con vosotros. La verdad es que para nosotros es un placer y un lujo. Hemos estado revisando la información sobre vuestros modelos de negocio que nos han compartido para conoceros mejor. Y la verdad es que de primeras tengo que felicitaros sinceramente a todos los equipos porque veo que se ve que hay muchísimo esfuerzo, mucho cariño y mucho dolor por ahí detrás, hablando de dolores del cliente. Y ahí, bueno, podemos empatizar, ¿no? Porque también a algunos nos ha tocado y nos toca ser emprendedores y sabemos lo que eso significa. Así que mi enhorabuena y mi cariño de antemano por todo el esfuerzo que hacéis. Y bueno, si queréis ya podemos empezar directamente. Rápidamente os cuento cuáles son los objetivos. Los ha contado John, os ha explicado en el contexto general, en el ámbito en el que nosotros tenemos la suerte de poderos acompañar y en concreto hoy, me voy a centrarme en hoy, lo que vamos a ver es en estas 2 horas, vamos a ver un contexto general. Nos gusta siempre poner contexto general, aunque sea incluso repetitivo, no es vuestro caso, del por qué esto de las validaciones, o sea, qué viene, ¿no? Cuál es el contexto, unos minutos dedicárselo a eso, aunque más o menos lo sabemos, pero creemos que es importante siempre, ¿no? Tener eso bien claro. A partir de ahí, ¿en qué se basa el concepto de validación? La metodología Lean Startup, que conocéis seguro y, de hecho, ya sabemos que la habéis estado trabajando en este programa y tenemos los contenidos, etcétera. También nos los han compartido. A partir de allá entraremos en la parte práctica, haremos un pequeño ejercicio con un ejemplo que os vamos a plantear y veremos un montón de ejemplos. Ejemplos casi todos de empresas conocidas, algunos de ellos no, intentando que sean diversos tanto en tipos de modelo de negocio como sobre todo en tipos de validación, porque existen infinitas formas de hacer validación. Es cierto que luego terminan siendo de determinada tipología, pero lo primero que hay que decir es eso, que no hay una forma específica, exacta y concreta que digamos, y tampoco podemos decir que esta o esa es mejor o peor, ¿de acuerdo? Lo que sí queremos es lanzaros diferentes ejemplos, ideas y formas en las que se ha hecho y que eso os pueda servir para poder diseñar la vuestra. Y ya finalmente os plantearemos una herramienta muy sencillita más que nada para manejar y estructurar bien el proceso de validación. Muy sencilla, ya vais a ver que no tiene ningún misterio. Y finalmente os dejaremos un ratito, serán unos idealmente 20 minutos, es lo que tenemos previsto, para que cada equipo o modelo de negocio tengáis un ratillo, más que nada para recapitular lo visto, y el objetivo de esos 20 minutos, que es poquito tiempo, es sobre todo que no os quedéis con dudas, ¿no? Que más o menos los conceptos queden claros y que quede claro lo que viene después, lo que viene más adelante. ¿Vale? Bien, pues si os parece, vamos allá. Bueno, lo primero de todo, una cuestión previa de semántica, de lenguaje. Según nos han contado John y Cristina, utilizáis más la palabra suposición, que de hecho se utiliza mucho en la literatura. Si leéis literatura en inglés se usa assumption, pues suposición en inglés, vamos. Nosotros utilizamos más hipótesis, no es ninguna mejor o peor que otra. Simplemente sepáis que cuando hablemos de hipótesis estamos hablando de suposición, son
son términos sinónimos. Y otra cuestión previa que la ha mencionado John y yo, pero bueno, también por ponerla por escrito, ¿no? El objetivo de esta sesión es que podáis revisar vuestro modelo de negocio y la propuesta de valor, que está incluida dentro del modelo de negocio, por definición, y el documento de validaciones. Y que tenéis o sois capaces de encontrar todas las suposiciones relevantes identificadas. Eso por una parte. Y por otra parte, que sepáis cómo diseñar, o al menos tengáis los conceptos para cómo diseñar los experimentos que presentaréis en el taller 2, que es dentro de 14 días exactos, si no me equivoco, el día 19. ¿Vale? Por lo tanto, esas dos cosas. Revisar y extraer suposiciones / hipótesis y a partir de ahí entender cómo enfrentarme a el diseño de experimentos para la sesión siguiente, el taller 2, de esta mini parte o este mini proceso de validación. Bueno, os hemos contado antes que tenemos una metodología, simplemente recorrerla y contextualizarla. Está basada en lo que estáis haciendo vosotros más o menos, solo que la hemos recogido, estructurado y es la que utilizamos. Y en concreto, pues este es el apartado en el que vamos a estar. Validación de hipótesis y prototipos. Bueno, de primeras os lanzo un par de afirmaciones, a ver qué opináis. Las ideas de negocio no existen y los planes de negocio no funcionan. Lo de que las ideas, este señor se pone nervioso, le llamamos el consultosaurio. Lo de que las ideas de negocio no existen, probablemente alguien estará pensando, ¿cómo que no? Si yo tenía una idea buenísima y de hecho la estoy desarrollando. ¿Por qué creéis que decimos que las ideas de negocio no existen? ¿Quién se atreve? Estaréis pensando, sí que existen, yo la tengo, sí que existen, yo la tengo. Bueno, vamos a ver por qué. Las ideas de negocio, claro que existen. A todos nos vienen ideas de negocio y de hecho todos hemos tenido ideas de negocio brillantes y vosotras que sois emprendedores, evidentemente habéis tenido ideas de negocio. Pero eso es una suerte de programación mental que tenemos. Vemos por la calle negocios y se nos ocurren ideas, pero eso no es lo importante, sino que lo importante es lo que ya sabéis. Estamos hablando de recapitular, ¿de acuerdo? Se suele decir, y lo habréis oído muchas veces, que no te enamores de las ideas, no te enamores de los negocios, sino que te enamores de tus clientes y de sus problemas. Y que no vayas por la calle mirando ideas de negocio, mirando otros negocios, sino que vayas buscando problemas no resueltos, algo que sabéis de sobra, ¿no? Y a eso hay que encontrarle una solución innovadora que aporte valor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esa es la primera, y el concepto de propuesta de valor, al que nosotros damos muchísimo énfasis, incluso más, aunque esto parezca un contrasentido, que al modelo de negocio. Ya veremos después por qué decimos esto, ¿vale? Bien, una frase de Christensen, que es considerado un gurú de la innovación: las personas no compramos productos, sino que los contratamos para realizar un trabajo o resolver un problema. Bien, la siguiente era que los planes de negocio no funcionan. ¿Por qué pensáis que decimos esto? Sobre todo los que hayáis estudiado empresariales o similar, o administración o tal, os habréis hinchado a hacer planes de negocio que, oh milagro, siempre ganan dinero al tercer año. ¿A que sí? Siempre. Yo llevo 20, no sé ya, prefiero no decirlo para que no me hagáis el test de edad. En la uni, en este ámbito, a veces toca pedirles que hagan planes de negocio. Les digo textualmente, a ver, los negocios normalmente fracasan. Estadísticamente, los negocios fracasan. ¿Vale? Eso es lo normal. Entonces, y no tienes por qué ganar dinero al tercer año. Entonces, valoro mucho más quien haga bien el plan de negocio y diga, lo proyecte a 3 años y diga, no es rentable. O diga, gano al 6º año. Valoro más, pongo más nota. ¿Os habéis enterado? Sí, ¿os habéis enterado? Sí. El 95% ganan dinero al tercer año. Bueno, en fin, es espectacular. En fin, ¿por qué decimos esto? Bueno, ya la respuesta, ¿no? No funcionan. No sé si sabéis el filósofo que dijo esta frase. ¿A alguien le suena? Filósofo brillante, joder. ¿No le conocéis a este? Ahora sí le conocéis, ¿no? Todo un gurú. Es suya, ¿eh? Está verificado, ¿vale? Todos tenemos un plan hasta que nos dan el primer guantazo, ¿no? Por no decir otra palabra. Lo planeado siempre es perfecto y lo que ocurre, que os voy a contar en el mundo en el que estáis y en la pelea en la que estáis, ¿verdad? Bien, y esta frase lo describe muy bien Asma Uría, que es un emprendedor y ha escrito varios libros precisamente sobre Lean, Lean Canvas, etc. El plan perfecto es un mito, no existe. No existe en ningún caso, ¿de acuerdo? En ningún caso, y eso hay que tenerlo claro. ¿Y por qué no funcionan en el caso concreto de los modelos de negocio? Porque asumimos conocer el problema del cliente. Creemos que sabemos cuál es el problema del cliente y, por lo tanto, que tendremos la forma de resolvérselo a través de un modelo de negocio que después se estructura en un plan de negocio.
temporalizado. ¿Cuál es el gran problema? Bueno, pues que las prácticas tradicionales del management no funcionan. Aquí hay una parte de fariseísmo, porque como os digo, también estoy en la uni y a veces, o hay que saber las prácticas tradicionales, pero muchas de ellas, bueno, hay que estudiarlas y hay que saberlas, pero no funcionan, porque la clave está en que vivimos tiempos de ese contexto que todos sabéis, de mucha incertidumbre, constante cambio y exponenciales. Por lo tanto, algo no encaja. ¿Por qué no encaja? De manera sencilla, nosotros lo explicamos así. El siglo XX se caracterizaba por una alta predictibilidad. En el sentido de los requisitos, lo que pedían los clientes era altamente predecible. Y las tecnologías también. Un ejemplo que siempre nos gusta poner es el automóvil, ¿no? Que podría ser el producto o la industria del siglo XX. Si uno piensa en un automóvil del año 1900 y uno del año 1950, las tecnologías son prácticamente idénticas. Ahí me meto en fangos porque de ingeniería nada, pero bueno, es mecánico y va incorporando algún componente eléctrico, así, de manera sencilla, es eso, ¿no? De los 50 a los 80 empieza a aparecer la electrónica, de los 80 a los 2000 empieza a aparecer componentes informáticos, chips, etcétera, y ahora, pues, ¿qué os vamos a contar? ¿No? Con vehículos autónomos, etcétera, ¿no? Y el ritmo de cambio, pues, ha sido bestial. Por lo tanto, los nuevos tiempos lo que tienen es que los clientes cambian de opinión y cambian sus requerimientos de manera constante, porque además tienen la posibilidad y la capacidad de hacerlo. Y las tecnologías, si ahora os pido que cojáis una hoja y escribáis las nuevas tecnologías que conocéis, vais a escribir 10 o 12 seguro, ¿no? Y bueno, sobre esto hay todo un mundo del que hablar que es muy interesante, pero no nos detenemos ahí. Por lo tanto, si son nuevos tiempos, no podemos utilizar viejos métodos, que es lo que venimos diciendo respecto a la planificación. Algunos datos, por si alguien tiene dudas sobre esto. Fijaros en estos datos, ¿no? El índice Standard & Poor's es el que recoge la cotización de las 500 empresas más importantes en Estados Unidos, lo sabréis. Fijaros las medias de permanencia en el año 58, en el año 65, en el año 13, la previsión para el 25 y para 2030. Se estima que entre la mitad y 2/3 de las que ahora están a día de hoy, bueno, este es un dato del año 2021, en fin, prácticamente actual, habrán desaparecido. Con lo cual, la volatilidad es gigantesca y estamos hablando de las grandes compañías, de los supuestamente modelos de negocio de éxito por antonomasia, podríamos decir. Esta nos toca más de cerca, a los que estamos en el mundo del emprendimiento en todos los sentidos. Que nadie se deprima, por favor, lo digo de antemano, porque, bueno, fijaros los datos, ¿no? La esperanza media de vida en el año 82, 2007, 2012 y, bueno, y en 2022, pues la que tenga que ser. Bueno, recapitulando y para terminar este contexto general, la estrategia tradicional pone énfasis dando por ciertas determinadas hipótesis sobre los clientes, el mercado y el modelo de negocio. Supone que son esas y que siempre van a ser esas, o que lo van a ser durante un tiempo suficientemente razonable, ¿no? Normalmente de años. Teniendo en cuenta que estamos en entornos de incertidumbre, y aquí viene lo interesante, tenemos que estar validando esas hipótesis sobre el modelo de negocio al nacer sin ninguna duda, y esto es algo que recalcaremos, hay que generar una cultura de continua validación en la organización. Esto es algo que nos cuesta esfuerzo y mucho énfasis, o cuesta mucho en las organizaciones grandes, porque se supone que en contacto con los clientes está en el área de ventas. Los otros ni ahí, ¿no? Eso de los clientes que son gente con cuernos, rabo, patas y malignos, porque además no hace más que quejarse. Yo lejos, no, que yo soy financiero, yo soy producción o yo soy no sé qué. Bueno, pues te pongas como te pongas, ese ser maligno paga el sueldo, o sea que más vale que toda la compañía se oriente, ¿no? Y que estemos generando una cultura de validación. La mayor parte de las compañías que estáis aquí sois un equipo relativamente pequeño, pero incluso en equipos pequeños hay que tener cuidado porque ocurre que determinadas personas se aíslan del cliente, ¿no? Por ejemplo, y no que nadie se enfade por ahí, que habrá alguien de ese ámbito, gente, por ejemplo, que esté en el mundo de la programación, que es muy la pantalla y la programación y no sé qué, y programa algo maravilloso que el cliente no entiende, ¿no? Bueno, pues esa cultura tenemos que hacer el esfuerzo de no perderla y que toda la compañía se oriente a eso. Porque, bueno, a día de hoy no pasa como en el siglo XX, sobre todo en los primeros 50 años, que el problema sobre todo era el producto y se enfocaban en fabricar y todo se vendía. Lo difícil es encontrar clientes y mercados. La dificultad no está en general, salvo excepciones contadas, en el producto o servicio.
Y bueno, para introducir a Eric Ries, que es quien escribió Lean Startup, que es la metodología base, digamos, sobre la que vamos a trabajar, una frase muy buena: si tu plan es lanzar el producto y ver qué pasa, te va a ir bien en ver qué pasa. O sea que nada más. No, te podrá ir bien en otras cosas, pero será o casualidad o algo por el estilo. Muy bien, el concepto de propuesta de valor, que lo repetimos, esto es como el anuncio aquel de la Coca-Cola que metían en cada esto, aparece la propuesta de valor por ahí, en plan subliminal. Muy bien, bueno, pues vamos allá con, una vez hecho este contexto general introductorio, vamos con el concepto en el que basamos en buena medida esta metodología de validación o la metodología de validación en general. Se llama Lean Startup y algunos seguro que lo sabéis, pero por recapitularlo también. Lean está basado en el pensamiento Lean, que es muy interesante. Como Eric Ries fue capaz de unir dos conceptos que en el tiempo tienen 40, 50 años de diferencia, ¿no? El pensamiento Lean empezó en Toyota, en el sistema de producción, en los 50 y se desarrolló en los 60, y básicamente consistía en eliminar el despilfarro en cualquier actividad humana. Por lo tanto, al eliminar el despilfarro, estás enfocando tu actividad en crear valor, entendiendo valor por aquello que le aporta algo que llamamos valor al cliente. Unido eso al método científico, que consiste en, el método científico que más se utiliza, que es el deductivo, es genero una hipótesis y voy ahí fuera a la naturaleza y veo si se cumple o no se cumple. Esencialmente eso es lo que hace el método científico desde el siglo XVI, XVII sobre todo, ¿no? En la idea central en la que se basa. Bueno, pues uniendo el concepto de hipótesis, suposición, con el concepto Lean, aplicamos esos dos conceptos, los aplicamos a la innovación o al lanzamiento de empresas. ¿En qué se basa entonces? Se trata en intentar ver o encontrar la forma de innovar / emprender, minimizando el despilfarro y consiguiendo optimizar el proceso de la mejor manera posible, exactamente igual a como Toyota planteó en un sistema productivo. Y esto es lo interesante, ¿no? En la mecánica o la metodología es en sí mismo innovadora porque une al final aquello que decía Steve Jobs, ¿no? De que la innovación consiste en conectar cosas, pues eso es lo que ha hecho este hombre, ¿no? Eric Ries, lo que hizo Eric Ries. Y el modelo de trabajo es muy simple, este es el clásico gráfico, ¿no? Se basa en generar ideas, que son lo que llamamos suposiciones, hipótesis. Construimos una cosa que está muy mal llamada producto o proyecto mínimo viable, ya veremos por qué, porque no se trata de construir un producto, pero se le llama producto mínimo viable, es cachondo la cuestión, ya veremos después. Lo ponemos en el mercado, medimos lo que pasa, obtención de datos, esto es fundamental, las métricas, lo repetiremos mucho, y en vuestro caso y en la fase del proceso en la que estáis es crítica, porque es lo que le interesa a los inversores, las métricas, los datos que obtengáis, para generar aprendizaje, refinar la idea, mejorar o refinar en su caso el MVP, vamos a llamarle encima, solemos utilizar el anglicismo, que ya es el colmo, pero bueno, como se dice así, pues se dice así, ¿qué vamos a hacer? Obtención de datos, mejorar el aprendizaje, etcétera, y darle todas las vueltas posibles a esta rueda. Por lo tanto, se basa en eliminar todo lo que suponga un despilfarro, trabajar, que todo el equipo trabaje en el proceso, o todo el equipo posible, cuantos más personas mejor, comunicación con los clientes sobre todo, iteración muy rápida, obtener datos como prioridad y flexibilidad para cambiar o para hacer pivots, que se dice rápido, pero aquí viene cuando la matan, ¿no? Lo de las ideas de negocio. Lo veremos después. Un autor que es Steve Blank, que es muy famoso en emprendimiento, dice que ningún plan A sobrevive al primer contacto con los clientes, ¿no? Y esto seguro que os ha ocurrido. Me atrevería a decir que a todos, todas, si no es que hay algún bicho raro por aquí, habéis tenido vuestra idea maravillosa, la habéis puesto en el mercado y no le interesa a nadie o le interesa a muy poca gente y el problema es suyo. Es que no tienen ni idea, pero si esto que se me ha ocurrido a mí es espectacular, ¿no? Bueno, pues eso es algo que es un ejercicio difícil de hacer, pero en el que hay que aprender y hacer ese esfuerzo. Bien, como resumen, ciclos cortos, no derrochar, métricas y con el objetivo de aprender, muy importante, no de construir un producto. Y esto es una forma diferente de decir exactamente lo mismo. ¿Vale? Muy bien. Bueno, este es el concepto central de cómo nosotros interpretamos la hipótesis. Y lo vais a ver después en la herramienta, ¿de acuerdo? Lo llamamos trinomio, palabra un poco matemático, pero bueno. Para nosotros las hipótesis son el número mínimo de trinomios cliente-dolor-solución que pueden hacer triunfar o fracasar tu modelo de negocio.
¿de acuerdo? Se suele decir que hay uno de ellos, no tiene por qué, pero suele haber uno, máximo dos de ellos, que son los críticos, se les suele llamar la suposición o la hipótesis más arriesgada, que son los fundamentales, que harían que el modelo de negocio tal como está diseñado no funcione. No pasa nada, el objetivo es aprender, hemos aprendido y haríamos lo que hemos visto antes. Pero en qué no funciona, más vueltas, más aprendizaje, más vueltas, más aprendizaje, etc. Cuantas más vueltas des, evidentemente maximizas la probabilidad de éxito, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esto es un concepto sencillo, pero la idea es, para un segmento de clientes determinado, que tiene un dolor concreto, tengo la solución determinada. Suponiendo que tengas dos segmentos de clientes y los dos segmentos sean relevantes dentro de tu hipótesis de modelo de negocio, en principio al menos tendrías que generar un par de hipótesis. Aquí lo veremos después, pero lo anticipo. Como seas un poco ingenieril, matemático, racional, te pones y generas 18 hipótesis. Eso es ingobernable, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el número lógico? Pues algo, solemos decir algo entre 2 y 5. No, entre 1 y 5, vamos a decir. Normalmente 2 suele hacer falta porque haya dos segmentos de clientes, dos dolores relevantes, un mismo cliente con un mismo dolor y tenéis dos soluciones posibles. Bueno, podemos entrar ahí en casuísticas que al principio es un poco, te vuelves un poquillo loco, pero enseguida ya veréis como, bueno, además vuestros modelos de negocio en general tienen un nivel de evolución no menor, así que no os va a ser tan complicado como si estuvierais justo en el proceso inicial, ¿de acuerdo? Vale. Las hipótesis se validan, se invalidan y, muy importante, se generan nuevas impresiones. Esto lo habréis vivido haciendo validación formalmente o no, lo habéis vivido seguro. Habéis aprendido montones de cosas que ni en 3 vidas habríais aprendido cuando pones en contacto con el mercado cualquier modelo de negocio. Y eso es lo que se llama aprendizaje validado y esto es lo que tenéis que presentar en el comité. Demostrar que es aprendizaje y demostrar que habéis sido capaces de validarlo a través fundamentalmente de las métricas. Una obviedad, las hipótesis validadas se perseveran y las invalidadas lo que se llama pivotar, ¿de acuerdo? Cambiar el segmento de clientes, la necesidad, el dolor, el canal, la forma en la que entregas valor, etc. Bueno, la frase que decíamos antes de este hombre, de Steve Blank, que si alguien, quizá seguro que le conocéis y si no, pues es un autor de los mejores o del top 3 en temas de emprendimiento. Es interesante también porque con esto del emprendimiento puedes aprender a dejar a una persona, ¿vale? Si estáis en esa tesitura y tal, le puedes decir a tu pareja, si le quieres dejar, que no le estás dejando, que en realidad estás pivotando, en este caso, a otro hombre, ¿no? O sea que se aprende de todo. En fin. Bueno, una clave también que nos dice Steve Blanks, esto va de salir del edificio, que parece una obviedad. En vuestro caso, en general, estáis ahí fuera porque os toca. En el caso de corporaciones, pues es una, como os hemos comentado antes, pues una pelea importante, ¿no? El conseguir eso desde el punto de vista. Pero bueno, es algo que nunca hay que dejar de hacer, ¿eh? Y que enseguida a muchos nos pasa que el ordenador, la OFI es cómoda, la planta de producción también se está bien, esto se me da bien, y lo de salir ahí fuera, joder, entre que hace frío, atascos, el cliente se queja y no sé qué, es humano, tenemos tendencia a olvidarlo y tenemos que recordarnos, no sé si todos los días, pero todas las semanas seguro que las cosas y la realidad están ahí fuera y no aquí dentro, ¿no? En el calorcito de la oficina. Calorcito sobre todo ahora con esto de la temperatura obligatoria. Bueno, vamos a ver un vídeo recopilatorio, está en inglés, pero facilísimo de entender y con esto avanzamos hacia los ejemplos. The Lean Startup is an approach coined by Eric Ries to build companies and launch products quicker and more in line with customer needs. It eliminates long development times and large amounts of funding to launch a company. Many companies currently spend months or even years building and perfecting a robust product or service, only to learn that customers don't want specific features or the product altogether. This is the problem the Lean Startup solves. The Lean Startup involves the company building a minimum viable product, or a version of the product that has just enough features to be released. Building only the minimum set of features is important in order to get the product in front of customers to get feedback. It may have some bugs, but the MVP is typically shown to early adopters who are more likely to look past these bugs. The company uses the MVP to get feedback in order to learn exactly what customers want. They take those learnings and decide whether to continue to build a product, whether to tweak the product, or to pivot.
which is a change in direction to test a hypothesis about the product, strategy, or engine of growth. The company continues this cycle, which is called the build, measure, learn, feedback loop. The lean startup approach shortens product development cycles and builds products that meet customer needs through validated learning, scientific experimentation, and iterative product releases. Bien, ¿cómo validamos hipótesis? Pues con la experimentación, esto es una obviedad, y veremos en detalle con los ejemplos los diferentes tipos que os planteamos para que os sirvan. Hay muchísimas formas, de hecho no hay una lista exhaustiva, puesto que hay, lo veremos después, infinitas formas de hacerlo, pero algunas de ellas pues, son a través de entrevistas, encuestas, pruebas, vídeos. Cuanto más se parezca a la realidad, desde el punto de vista de la experimentación, muchísimo mejor, siempre que eso sea factible, minimizando el despilfarro, que es donde viene ese equilibrio difícil, ¿no? A veces, o casi siempre, de conseguir. Bueno, por ponerlo, la introducción que hemos hecho en dibujo, digamos, la metodología convencional sería utilizar pensamiento convergente. Creer que hay una idea que es la buena, darla por sentada y hacer un montón de planificación orientados a ella. Si la mejor solución estuviera aquí, la perderíamos. La lógica que estamos planteando, como hemos dicho antes, es generar X hipótesis, cuantas menos mejor, precisamente por la lógica Lean de no despilfarrar, pero las suficientes para que esté bien reflejado el core o el núcleo de vuestro modelo de negocio y caminar a través de ellas, en las que puede pasar montones de cosas, que llegas a puntos muertos en una, que se abren caminos en otra, etc. Esto no es que sea infalible, evidentemente, pero es lógico, se ve y evidente, ¿no? Se ve incluso por el gráfico, maximiza o aumenta, más que maximizar diríamos, aumenta la probabilidad de éxito, puesto que abres varios caminos asumiendo que no sabes nada y a ver a dónde somos capaces de llegar. Bueno, un par de frases históricas que también nos pueden servir. Este era un famosísimo entrenador de béisbol en Estados Unidos y decía una obviedad, pero que no lo es, que también sirve para la vida, yo creo, que muchas veces no miramos, o miramos solo la pantallita, ¿no? Entonces se pueden observar cosas solo mirando. Y una un poco más literaria y anterior, pero que también es bien buena, y mirar quién la dice, ¿vale? Este probablemente leía un montón. Quien lee sabe mucho, pero quien observa sabe todavía más. Por lo tanto, y yendo ya enseguidita a trabajar con un ejemplo, vamos a suponer que todo lo que habéis trabajado hasta ahora son todo hipótesis. En vuestro caso, como los modelos de negocio están monetizando, tenéis ya un componente de validación hecho, porque la monetización en sí es una validación de manual, ¿de acuerdo? Aún así, yo os invitaría también a cuestionar eso. No como prioridad, no ahora, ¿de acuerdo? Ahora creo, ahí también John, Cristina, Elena darán su opinión, pero creemos que es más importante que lo que ya está razonablemente validado, monetizado, lo dejéis estar y avancéis en otros ámbitos, ¿de acuerdo? A menos que estéis monetizando entendiendo que podríais monetizar muchísimo más y que por lo tanto creáis que hay un nivel de validación posible. Por lo tanto, siempre hay una zona de grises aquí, pero bueno, diríamos así, resumido, ¿no? Lo que más o menos esté funcionando y os esté entregando valor ya y monetizando, eso quizás, salvo caso extraño, lo dejamos de lado y avanzamos con todo lo que no está funcionando de acuerdo al diseño que tenéis previsto o que no funciona como que creéis que debería. Tanto los problemas, los dolores como las soluciones son hipótesis y también los dolores. Y siempre hay que cuestionarlas y validarlas todo el tiempo. Y directamente ya vamos a ir al ejercicio, al ejemplo. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, queja, sugerencia u observación? Esto se lo copió a un profesor de hace muchos años. ¿Qué tal? Nada, nadie se queja. No os estoy viendo a todos. ¿Me estáis vigilando? ¿Me estáis vigilando que nadie se duerma, por Dios? Sí, no te preocupes, Pablo, que estoy atento a que todo el mundo esté despierto. Si me permites un segundo, Pablo. No, mejor. Te agradezco un montón, de verdad que sí, y esto es chincho para todos los demás. Una idea que has dicho al principio, que es el no enamoraros de nuestras ideas y menos de los conceptos. Esto relacionado con esto que hemos dicho al final de lo que ya está monetizando, no tocarlo, efectivamente, pero si detrás de eso hay alguna cuestión, alguna hipótesis, alguna suposición, como hemos dicho que son lo mismo, que afecta al desarrollo de lo que queremos trabajar aquí en TINA,
sé que es difícil, pero intentemos marcar esa distancia de, oye, ahora tengo la oportunidad de poder testar esto, tengo este espacio y tengo el apoyo del equipo para poder testar estas cuestiones. Entonces, desde ahí, mirarlo como una oportunidad y no como un toque al orgullo o al proyecto en sí, ¿no? O sea, marquemos esa distancia. Y a partir de ahí, lo que has dicho tú, Pablo, ¿no? Esa validación continua, es importante que la incorporemos, ¿no? O sea, sé que en el día a día vuestro tenéis un montón de cosas y normalmente estáis sobrepasados, pero incorporar oye, un momento, esto que me han dicho este cliente o esto que he visto en este taller o esto que me han comentado, ¿cómo me afecta? ¿Puedo cambiar algo? ¿No tengo que tenerlo en cuenta o no? Y ya por cerrar en esa parte, lo relacionado con clientes y mercados, efectivamente, o sea, los productos que tenéis o los servicios que dais, nadie dice que no sean buenos, pero ¿están efectivamente, hay una demanda real por ellos o qué hay que tocar o qué segmento de clientes tengo que avanzar, ¿no? O sea, seamos abiertos de mente en este sentido para poder avanzar y ahora mismo con lo que vamos a trabajar con Pablo, también lo ha dicho él, el foco, o sea, es métricas y obtener datos, porque tampoco perdamos de vista que el objetivo es al final tenemos como un examen, por así decirlo, ¿no? Entonces, en ese examen, hacerlo lo mejor posible. De ahí que estemos dedicando este tiempo y tengamos a Pablo con nosotros para que nos diga, oye, podéis avanzar de esta manera o de otra para aportar esas métricas y esa evidencia que es tan necesaria, ¿vale? Entonces, bueno, perdona. Pablo, adelante. No, no, al contrario, te lo agradezco mucho y mejor para que no se aburran escuchándome solo a mí. Muy buena pregunta, muy relevante, Lucía. Si te parece, la comentamos después, ¿vale? Pero sí, es una pregunta muy relevante. Que no se me olvide, ¿eh? ¿Vale? Te lo Bueno, recuerdo, ¿vale? vale, perfecto. Sí, no, está muy, muy, muy interesante. Bueno, entonces, si os parece, vamos a hacer un ejercicio sencillito para que no esté yo hablando todo el rato y dándoos la turra. Hay un vídeo cortito de 4 minutos que explica un modelo de negocio, una idea, un emprendedor, como cualquiera de nosotros, que se le ocurre una idea y nos la va planteando. Está en inglés y va dibujando el Lean Canvas, que se llama, que es que seguramente lo conocéis, que es un previo, digamos, a un modelo de negocio. ¿De acuerdo? Nosotros llamamos el lienzo de proyecto, el lienzo ligero de proyecto, que es la parte intermedia entre la propuesta de valor y un modelo de negocio completo. No tiene desde el punto de vista conceptual ningún misterio, seguro que lo conocéis y si no lo conocéis ya veréis cómo los conceptos son básicos. La idea es que veamos el vídeo y después os dejaremos 10 minutos por equipos para que planteéis cuáles creéis que son las hipótesis clave que Joe, para su restaurante vegano, debería plantear. Son 10 minutillos, no hay mucho tiempo porque el tiempo es corto, pero la idea es esa. La idea es que lo reflexionéis. ¿Cuáles serían las hipótesis clave? Acordaros, cliente, dolor, solución, segmento de clientes, dolor concreto, solución concreta. Y bueno, rescatar al menos, si podéis, un par de ellas o 3 y luego haremos una pequeña puesta en común del ejercicio. ¿Alguna duda? Venga, pues vemos el vídeo y después os dejaremos sacar un pantallazo del lienzo de proyecto para poder hacer el ejercicio en grupos. Vamos allá. In the previous video, we met Joe. He's a vegan, so he doesn't eat meat, milk products, or anything that comes from animals. He also works at Pozilla, and he has noticed that the only way for a vegan to have lunch in that area is to prepare his own lunchbox, which usually is a drag. So he had an idea. What if there was a lunch restaurant serving vegan food in Pozilla? Is there demand? Would people come? Can he make money? Let's take a look what his idea would look like as a lean canvas. What we have here is a blank lean canvas. Let's start by giving this idea a name, Vegan Restaurant in Pozilla. Next, we can go ahead and specify who the customers would be. Vegans naturally, but they also would probably need to live or work in Pozilla. And to further narrow down the first customer spec, it's easiest for Joe to first figure out if other people like him share his problem. This is a good idea since keeping the first customer definition narrow dramatically helps the next steps, and you can always broaden the audience once there's traction. So maybe 25, 35 years old and with reasonably high income. Done.
Next up, the problem. Joe already knows that there are no restaurants in Pasila serving vegan food. And at least for himself, it's really annoying to prepare your own lunch every day. What could be the ingredients of the solution? Joe thinks that his customers would appreciate good quality food. And also, the restaurant would obviously have to be nearby the Pasila office complexes. And also, the service should be quick since usually people have tight schedules during the workdays. The unique value proposition should boil down how you're different from everybody else and what you're worth paying attention to. In this case, it's quite easy to be the best when you're the only one. And for the unfair advantage, Joe's brother happens to be a chef and a vegan himself. Plus, he's also interested in opening his own restaurant. Making vegan food taste exquisite is no simple task, so it's definitely hard to copy. Channels. How can Joe reach the 25 to 35-year-old vegans who work in Pasila? Outdoor ads near workplaces, obviously. Where else are vegans using their time? Vegaanifoorumi for one, Facebook groups. Facebook even lets you target advertisements by age, interest, location, and so on. Joe also thinks that word of mouth has a crucial role in this customer segment. As metrics, it's good to have numbers that are actionable and react quickly. Joe chooses metrics that tell him if his solution box is working. For example, number of returning customers really tell him if people are finding value in his solution. Other metrics that he chooses are quality of food and average turnaround time. At this stage, costs and revenue are best to be left really rough, since all of this is just best guesses. One good tactic is to estimate the customer acquisition cost and the lifetime value for one customer. So how much would it cost to get one customer through the door, and how much would they be bringing money in over the entire customership? Joe's estimate is that it would take 19 euros on average to get one customer. And one customer would visit 30 times on average and pay 12 euros for each lunch. That adds up as 19x as the LTV CAC multiplier, which is in a good territory. It's to highlight that all of this is just an educated best guess at this stage. To validate whether the canvas has anything to do with reality, Joe will make a series of MVP tests to turn those yellow traffic lights either green or red. In the next video, we will take a look at those MVPs and record our learnings using innovation accounting. Vale, hasta aquí el vídeo y la explicación. Ahora, si os parece, hacer un pantallazo del lienzo de proyecto para que lo tengáis delante. Solo una cosa, a ver, yo entiendo un poco más de la mitad, es decir, yo lo siento, Vale. pero inglés, o sea, esta plantilla no la tienes en español, ¿no? No, no, pero no Lo importa. entiendo, pero pasa una cosa, que cuando te pones el casco en el mundo de emprendeduría, que entras con todo un vocabulario, estás ahí, ¿no? Y además ahora nos vamos a otro idioma, entonces digo, venga, va. Vale. Pues, Esto es una... que no esto pasa es nada, o sea, que insisto en que más de la mitad lo entiendo, pero tiene Vale. su punto. Vale, pero esto es una trampa que ponemos. Un reto más, ¿no? Vamos a decirlo Exacto, así. exacto, es un reto más. Que nos guste o no, el casi 70% de Internet está en inglés. Entonces, es otro reto más. Lo hacemos, o sea, no nos cuesta nada traducir, pero algunas de las cosas, como veis, están en inglés y es que lo hacemos adrede. Si quieres, a mala leche, porque es que el inglés es que no nos queda otra. Ahora bien, te has adelantado, lo vamos a explicar, lo traducimos, ¿vale? Entonces, he explicado rápidamente sobre la base del lienzo, del diseño. Joe es un chico que es vegano, ya sabéis lo que es un vegano, entiendo, de sobra, vive en una ciudad que se llama Pasila y se le ocurre la idea de montar un restaurante. ¿Por qué? Sobre todo, el problema que encuentra es que la gente tiene que hacerse, porque no hay restaurantes veganos, se tiene que hacer, dentro del problema, creo que puedo señalar, eso es, el dolor que quiere resolver es que se lo tienen que hacer ellos mismos, que es algo que, bueno, a todos nos ocurre con la famosa tartera o el tupper, ¿no? Bien, la solución que plantea es comida vegana de buena calidad, un restaurante cerca de las oficinas, porque sobre todo su target son trabajadores, y a las horas del lunch, pues, a las horas del lunch, servicio rápido. La propuesta de valor, el mejor y el único restaurante vegano en Pasila. Lo de unfair advantage significa
si tienes alguna ventaja específica dentro del modelo de negocio que estás planteando o particular. En este caso, su hermano es chef y además vegano. Por lo tanto, y además interesado en asociarse porque quiere también abrir un restaurante. Canales de distribución, lo quiere vender en distribución y comunicación, boca a oído, word of mouth, en un forum que hay en esa zona de veganos y en exterior y en zonas cercanas. Los segmentos de clientes veganos que viven en esa zona y sobre todo visitantes, sobre todo jóvenes. ¿De acuerdo? En cuanto a los costes, bueno, plantea cuál es menos relevante a los efectos del ejercicio. El coste de adquisición de un cliente, que lo divide en publicidad y descuento, y el coste de producción medio de un esto, que son de un pack, digamos, un lunch, que son 5,5 euros. Y los ingresos, bueno, lo que plantea, ¿no? También el dato del valor o la vida del valor de un cliente en el tiempo, el valor en la vida del cliente en concreto, que son 12 euros 30 veces que visitaría, y luego saca el dato, ¿no? Dividiendo 360 entre 19, que le da 19 y da 19 y algo. ¿Vale? Básicamente, resumido, soy vegano, he detectado que existe un problema, que la gente no le apetece o no tiene tiempo o no tiene ganas de cocinar, y la idea es entregar una propuesta de valor en la que haya un restaurante que entregue buena calidad a un precio razonable para que la gente no tenga que cocinar, y además somos el único restaurante vegano que abriríamos en esta zona para clientes de oficinas y personas visitantes, sobre todo jóvenes, que entiendes su hipótesis, el público de más porcentaje de veganos que existe. ¿Vale? ¿Alguna duda más? Disculpad lo del inglés, pero ponemos estas trampas siempre. O sea, que no nos queda otra. No, gracias, muchas gracias por la explicación. Vale. He revisado que mi inglés no es tan malo. No, seguro que no. Esa es la otra. Una cosa que te quería preguntar. Cuando dice que el coste de producción es 5,5 euros, sí. ¿eso qué quiere decir? Coste medio de producción de un... O sea, servir el plato en la mesa, o sea, sí. todo lo que envuelve el servicio. Exacto. El food cost, el alquiler, los trabajadores, o sea, todo. No, es el coste variable, en realidad, porque luego tienes los costes fijos al mes, 2.500 euros. Entonces, el alquiler sería un coste fijo. O sea, el coste fijo son 2.500 al mes, costes fijos. Que sería trabajadores, alquiler, tal. Exacto. Ya, pues esto es muy bajo, ¿no? No, Sí. Es un ejemplo muy... Es un ejemplo, sí. No os fijéis tanto en los datos. A los efectos del ejercicio, que no os preocupen tanto los datos. Es un ejemplo, por un lado. Y por otro lado, el ejercicio lo que pide es encontrar las hipótesis clave, ¿no? Cliente, dolor. Vale, perfecto, gracias. ¿Vale? Así que estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Son datos de ejemplo, vamos. No. ¿Quién pillara, no? Un restaurante con 2.500 euros de coste fijo. Vale, Pablo, si te parece, alguna duda más, o si no, os ponemos os separamos en salas. Y aquí hay una persona que tiene un unfair advantage. A ver si sonríe un poco, porque el negocio es muy similar, quitando el componente. Ahí está, ya lo hemos pillado. Sí. Ya lo hemos pillado. Así es. Pero bueno, si os parece, Pablo, el tiempo tenemos 10 minutos para esto, ¿no? Si no me equivoco. 10 minutillos, sí. 10 minutillos. Vale, pues si te parece, Elena, abrimos salas y... Tenga yo que hacer, venga tú y tal. Pues la dedocracia, por favor. Eso, evitemos. Bueno, nosotros hemos marcado dos hipótesis. Una es en relación al segmento de clientes, es decir, cuántos clientes hay veganos, ¿no? Y si estarían interesados en la propuesta. Entonces, lo que planteamos es, no sé si debemos abordar hipótesis y como acciones, ¿no? En abierto, se trata del ejercicio, sobre todo. Vale, entonces sí, o sea, ya nos está diciendo que hay clientes veganos, pero nosotros lo que proponemos es buscar datos en relación a esos clientes actuales, por ejemplo, buscando comercios referenciados que tienen que ver con la alimentación vegana. Ver cerca cuántos hay, ¿no? Y también un poco el volumen de negocio que tienen. Hacer encuestas en esos canales que nombra que hay desde el foro, no Facebook, tal, ahí poder captar a clientes para hacer una encuesta para saber si estarían interesados en una propuesta así
qué presupuesto o en qué frecuencia asistirían a ese local para ver si luego los datos que vamos dibujando en el Canvas podrían coincidir. Muy Y bien. la otra hipótesis está relacionada con la oferta gastronómica, porque aunque dice que su hermano es cocinero y es vegano, al final cuando vamos a un restaurante, más allá de este criterio del veganismo, estaría la oferta gastronómica. Y entonces lo que proponemos como actividad sería valorar las ofertas gastronómicas y los precios de restaurantes que, aunque no exista ninguno en la zona, de otros lugares, y para poder valorar eso, oferta y precio, y hacer unas degustaciones con estos potenciales clientes veganos para ver si nuestra oferta les generaría interés. Muy bien, interesante. En el primer punto planteáis sobre todo validar el segmento de clientes, que existe, pero claro, hace falta ver qué tamaño tienen, ¿no? Sobre todo, ponerle peso a eso. Y en el segundo, la solución, ¿no? Porque también hay un tema, tú puedes comer comida vegana en un restaurante no vegano. Digo, como idea, ¿eh? Sí, es muy difícil encontrar lo que es más difícil es que un vegano lleve a 4 carnívoros al restaurante, entonces a un restaurante vegano. Entonces, por eso también es importante validar al final el total que puede tener, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy bien, muchas gracias. ¿Tu nombre cuál es? Nani. Nani, vale, lo pone, pero... Está pegado al apellido, Nani More. Gracias. Nani, vale. Vale, ¿alguien más? Venga, alguien que se atreva. Bueno, Diego ha hecho trampa, ha dicho que el vegano también puede pedir a Wonderfood, que curiosamente es su idea de negocio o su negocio. Sí, vale. Sí, bueno, sí, está más relacionado con el problema, ¿no? Al final, pues, la primera hipótesis quizás es asumir que tu problema es el del resto de humanos o de colectivos similares. Buen punto. Y bueno, pues al final adaptas todo tu negocio, todas tus ideas en base a ese problema. Y bueno, pues por aportar algo distinto que lo que ha comentado Nani, pues, oye, pues antes de montar la cabeza y montar un restaurante o un negocio hostelero como tal, pues oye, quizás puedes hacer alguna prueba a pie de calle, puedes hacer encuestas, como ha dicho también Nani, puedes hacer muchas cosas, ¿no? Antes que lanzarte a asumir que esa hipótesis de que tu problema es el del resto y meterte en un lío más. Empezaría por eso. Muy bien. Muy bien, muy interesante. El primer punto es clave, ya lo hemos comentado, ¿no? Quiere montar un restaurante vegano porque él es vegano. Bueno, puede estar bien en parte porque hay una cierta empatía y conocimiento de los clientes, pero cuidadín, que los clientes no son como nosotros, ¿eh? Vale, ¿algún añadido más? ¿Algún comentario más que quiera hacer? Yo me atrevo no. Ay, perdón. No, dale, Elena, habla tú. Habla tú, perdón. Vale. No, era muy rápido. Nosotros también habíamos hablado, o sea, ya solo, pues como comentaba Diego, que por el hecho de ser vegano no todo el mundo tiene por qué tener el mismo problema que tú. Nosotros comentábamos, por ejemplo, que puede haber mucha gente que sí que come en la oficina, que para empezar tendrías que validar que en efecto hay veganos y que trabajan y que comen en Pasila, porque igual no, y que luego si de verdad comen y trabajan en Pasila, que prefieren comer fuera a traerse ellos la comida, porque igual para él es un problema tener que traerse un tupper, pero igual el resto prefiere traerse un tupper por hacerse lo que esa persona quiera. Entonces que tendría que testar también si tienes esa necesidad o si el hecho de comer fuera ayuda o quizás entorpece porque no tienen tiempo o por X o por dinero incluso. Vale, muy bien. Perfecto, ¿algún añadido más? Os agradezco muchísimo los comentarios y sí, relevantes. Como ejercicio ha quedado resuelto. Elena, querías añadir algo, ¿verdad? Sí. Sí, parece una tontería, pero yo creo que no lo es. Y validaría cuánto tiempo voy a tardar en matarme con mi hermano en el negocio. Es como de antes de desarrollar ese negocio familiar, validar o hacer una hipótesis de mínimo producto viable trabajando juntos y luego después montar la empresa. Sí, mira, es relevante lo que dices, ¿eh? De hecho, estábamos comentando ahora en el descanso y lo veremos después, al final del todo os daremos como 10 tips, ¿no? que os proponemos como para no olvidar. Si os fijáis, nosotros le ponemos muchísimo, siempre se habla de validar el modelo de negocio, pero si os fijáis, nosotros le ponemos especial énfasis a la propuesta de valor. ¿Por qué? Porque
Desde luego, si el negocio están haciendo, sin duda. Incluso comentaba con ellos que hay veces que decimos, mira, ni te pongas a hacer el modelo de negocio, vamos a validar la propuesta de valor. Por eso lo de cliente, dolor, solución, que es propuesta de valor pura y dura, ¿no? ¿Qué le duele? ¿Quién es el cliente? ¿Qué le duele? ¿Y cuál es la solución que propones? O cuáles son los clientes, dolores y soluciones. Claro, alguien podría decir, ya, ¿y del resto de ítems del modelo de negocio te olvidas? No nos olvidamos. Lo que pasa es que en el 80-90% de casos, y esto es por experimentación propia, por el transcurso de montones de talleres, clientes, etcétera, nos damos cuenta que de uno u otro modo casi siempre terminas cayendo ahí. Ahora bien, es relevante validar otros ítems del modelo de negocio cuando se les pueda considerar suposiciones arriesgadas o partes arriesgadas. Un ejemplo tipo es, suponte que tu socio clave es un monopolio, un ejemplo básico, ¿no? Pues desde luego tienes que validar si a tu socio clave le interesa la propuesta de valor, porque si solo puedes vender a través de él y él no quiere, olvídate, ya no te funciona, ¿no? El modelo no te va a funcionar. Es un ejemplo fácil, ¿no?, de entender. Y en este caso yo lo utilizaría también como ejemplo. O sea, valida que te vas a llevar bien con tu hermano como parte del proceso, porque no es poco habitual acabar a gorrazos. O no, pero bueno, valídalo de alguna manera, me parece buena reflexión. Sí, sí, que estas cosas pasan. Al principio nos llevamos todos de maravilla, pero luego viene lo que viene, la gestión de conflictos y todas esas cosas, ¿no?, del ser humano. Vale, muy bien. Bueno, pues gracias por las reflexiones y si os parece avanzamos. ¿Vale? Vamos a ir ya con los ejemplos y después ya haremos digamos el ejercicio específico ya para vuestro caso concreto. Bueno, recapitulando, el MVP es el esfuerzo mínimo para completar un ciclo crear, medir, aprender. No es un producto o proyecto, podría serlo, ojo, a veces el MVP es un producto o un prototipo, pero no tiene por qué serlo. Y se trata de experimentar, no se trata de crear productos o proyectos minimalistas. Esta es una forma también de entenderlo, ¿no? Todo propuesta de valor y modelo de negocio no puedes ir haciendo trocitos, ¿no?, que también es parte de la estructura lógica de un plan de negocio, ¿no?, que es, por un lado, finanzas, por otro, marketing, por otro, producción, por otro, no sé qué, y está todo como en cachos que normalmente no encajan, y ese es un mundo interesante. Sino que es trabajar de manera, pues como refleja el gráfico, ¿no?, generando el todo de a poco, mínimo, y a partir de ahí irlo haciendo crecer y mejorando, como sería el caso de abajo. Muy bien, bueno, pues si os parece vamos con los ejemplos. Son diversos y variados, algunos están explicados en inglés, haremos como antes una pequeña explicación posterior para que nos quede claro todo. Bueno, algunos iniciales. Amazon, que aunque parezca mentira empezó con algo así como esto. Bezos tenía pelo, no tanto, ya en el año, esto creo que es del 94, 93, 94 la foto. Pero bueno, esta es su primer sitio web. Evidentemente hay que contextualizar con cómo eran los sitios web en ese momento. Era una de sus primeras iteraciones de sitio web, que más o menos eran así, pero ya había formas mejores de hacerlo y ya en aquel momento empezó de alguna manera con esta lógica, ¿no?, para iterar. Airbnb, un modelo de negocio que todos conocemos, modelo de negocio de éxito. Y fijaros, como ejemplo, cuál fue su primera hipótesis. Es muy interesante el caso, ¿no? Alguno quizá lo conocéis porque es un clásico. Le llamaban Herbert, luego veremos por qué, y su hipótesis inicial era estudiantes con poco dinero. De hecho, Airbnb, quizá lo sabéis o algunos no, el origen, su primer nombre era Air Bed and Breakfast. ¿Por qué? Porque el objetivo era que alguien compartiera una habitación, el B&B, el Bed and Breakfast clásico, a través del aire, o sea, en Internet, conseguirlo a través del aire, ¿no? Y de ahí luego, pues el acrónimo Airbnb. Fijaros las primeras iteraciones del sitio web. Ya estamos hablando de los 2000, ¿eh? Ya habían posibilidades de hacer sitios web muchísimo mejores. Hicieron una cosa como esta, el aspecto que tenía era este, su experimento inicial. O esto. ¿Vale? Fotos reales del experimento inicial. Son fotos reales, ¿eh? No, esta es cachonda y esta ni te cuento. ¿Vale? Bien. Y su hipótesis, como hemos dicho, era estudiantes con poco dinero. Una hipótesis que cualquiera de nosotros podríamos comprar. Pues sí, gente con poco dinero, alquila una cama, desayuna y bien. Bueno, pues curiosamente, y esto es real, su primera noche tuvieron 3 clientes con el primer MVP que os hemos mostrado. Los que veis ahí, desarrollador web de 38 años,
un estudiante de doctorado de 29 y un padre de 45 años con 5 hijos. Por lo tanto, bueno, aquí lo curioso es que estaban todo el tiempo con los clientes porque el primer Airbnb fue su casa, la casa de los dos fundadores. Y como veis, estamos hablando de un solo experimento y de la primera noche, pero como veis, y se demostraron a sí mismos posteriormente, la hipótesis inicial se invalida y de hecho se demostraron que había segmentos de clientes muchísimo más amplios, hasta el punto de que hoy en día pues es prácticamente cualquier persona es susceptible de ser segmento de clientes para Airbnb, como lo demuestran los datos, ¿no? Bueno, un par de frases que lamento también son chicos, pero hay mayoría de chicos en estas presentaciones, aunque nuestros personajes son chico y chica. Bueno, es una frase interesante, ¿no? Construye algo que les encante a 100 personas y no algo que a 1 millón solo les guste. Y una un poco más crematística del otro fundador, monetiza tus hobbies. Bueno. Vamos con el ejemplo de Uber. Fijaros cómo era su primera beta también, su primer MVP, que como sabéis, bueno, nació en San Francisco, lo tenéis ahí disponible. Por cierto, no sé si habéis visto la serie, ¿cómo se llama? Super Pumped, escrito en inglés, que habla de la historia de Uber. La verdad es que no soy nada muy de series y de pelis, de hecho soy poquito, pero por casualidad la pude ver y os la recomiendo. Explica la historia, incluso la parte oscura, muy oscura y oscurísima de Uber, y además en el contexto salen otras compañías, sale Apple, Google, los fundadores de Apple, Google, etcétera. Para los que estéis en este mundo creo que vale la pena, bueno, creo que es interesante verlo como apunte intermedio. Super Pumped se llama. Está en castellano, no sé en qué plataforma, pero bueno, si la buscáis la encontraríais fácil. Bueno, fijaros cómo era el sitio web y consistía en apuntarse, básicamente, para poderlo utilizar. Vamos a ver más ejemplos. What are the greatest minimum viable products of all time? I've absolutely no idea, but here are 3 of my favorites. Está en inglés, pero luego hacemos una pequeña explicación, ¿vale? Es un vídeo en el que nos explica cuáles cree el autor que son los 3 mejores MVPs. Luego, de hecho, dedicaremos tiempo a cada uno de ellos. Hi, this is Gary. Welcome to Development That Pays. Today, we're going to take a look at 3 of my favorite examples of minimum viable products. Before diving in, let's establish some ground rules for a proper MVP. It's got to be minimal, it's got to be viable, and it's got to be actually, no, it doesn't have to be a product. I'll be showing you a great example of a known product in a minute or two. It has been argued that the word product in MVP is unhelpful. Steve Cohen has made a strong case for using the word experiment instead, and I have to say I agree. But for now, let's stick with the P and temporarily redefine it to premeditated, meaning that the MVP must be a deliberate attempt to learn about the market. This rules out cases that look like MVPs in retrospect, but were really full products that just happened, to everyone's surprise, develop into something big. Let's get going, starting at number 3. It's Buffer. Buffer is an application that makes it easy to share content on social media. Way back in the beginning, they put these 2 pages on their website. It's a test, certainly, but at this point, not quite an MVP. The next version was better. They slotted this page in between the other 2 pages. Now visitors to the website are not just saying, this is interesting. They're saying, I want to buy this. In fact, there was nowhere for anyone to input credit card details or payment details of any kind. But anyone who got this far was at least prepared to think about parting with their money. As co-founder Joel Gascoigne said, after this result, I didn't hesitate to start building the first minimal version of the real functioning product. Minimal, yep. Viable, yep. Premeditated, yes, definitely. This was definitely an experiment. Buffer has gone on from this MVP to do really quite well. Its current valuation is something close to $400 million. Moving on to number 2, it's Dropbox. Dropbox, as I'm sure you know, is a file synchronization service. Edit a file on your desktop, and seconds later, it's updated on all of your other devices. Rewind to the very early days of Dropbox. The team, entirely composed of techie types, had the basic synchronization working. That was the easy bit. The hard bit was going to be to achieve the same trick on every platform, Mac, Windows, Android, iPhone, etc., etc. Given that the team was all technical types, you'd have put your money on them diving straight in. Drew Houston, the CEO, did something surprising. He made a video. The video, just 3 minutes long, demonstrated the sync process end to end.
But it was more than just a simple demo. It was full of techie in-jokes designed to appeal to early adopters. Where you'll see that not only are the changes for my Mac already here, what if I make and it worked like a charm. In Drew's words, it drove hundreds of thousands of people to the website. Our beta waiting list went from 5,000 people to 75,000 people literally overnight. It totally blew us away. Minimal, yes. Viable. Well, there wasn't a product that could be used, but there certainly was a product that could be demonstrated. Premeditated? Yep, definitely an experiment. Dropbox also went on to do quite well. Its current valuation stands somewhere between $5 and $10 billion. It's time for my number one pick. It's Zappos. It's 1999. Co-founder Nick Swinmurn, I hope I'm pronouncing that right, wanted to build an online store for shoes. But would people use it? Here's how he went about finding out. He popped down to his local shoe stores. He went into each of the stores and I shit you not, he photographed pairs of shoes. The photographs were uploaded to a super simple website. If someone clicked on a button to buy a pair, Nick would pop down to the store where he took the photo and buy the shoes. What I love about this one is that behind the scenes, there's pretty well zero infrastructure, almost zero inventory. And yet from the customer's point of view, everything appears to be perfectly in place. Minimal, definitely. Viable, well, this time it's not even up for discussion. Definitely viable. Real customers, real money changing hands, real shoes being shipped. Premeditated? Yes, of course. Zappos went on to do quite well. They were acquired by Amazon in 2009 for a cool $1.2 billion. Buffer, Dropbox, and Zappos, three of my favorite MVPs. What do you think of my choices? Any you disagree with? Let me know in the comments down below. I'd also like to hear about your favorites. Let me know in the comments and I'll feature the best ones in a future episode. Thank you very much for watching and I look forward to talking to you next time. Bueno, vamos a detenernos en este, aparte de para explicar cada uno de los tres. En todo caso nos detenemos. Como veis, plantea cuáles cree que son los tres mejores MVPs. La verdad es que estamos de acuerdo y es interesante además porque son tres formas diferentes de plantear un MVP, ¿no? El caso de Buffer es verdaderamente curioso. Básicamente lo que hicieron es construir un sitio web basiquísimo explicando lo que es un agregador de redes sociales, que seguramente conocéis o no, pero bueno, básicamente un agregador de redes sociales. Y fijaros lo que se les ocurrió. Incluyeron en el medio una página o incluyeron una página con los precios, ¿de acuerdo? Pero lo interesante es que no había forma de pagar. No había pasarela de pago, no había opción de introducir tarjetas de crédito, ni nada. ¿Cuáles fueron sus métricas? La cantidad de personas que entrando al sitio web o el porcentaje de personas que entrando al sitio web iban a los precios. ¿Significa eso que todos los que entraban a mirar los precios iban a comprar o pagar? No, lógicamente. Pero si os dais cuenta, cada vez que cada uno de nosotros entra a los precios, muestra algún nivel de interés. Y lo que detectaron es que había un porcentaje muy alto de personas de las que entraban al sitio web que iban a los precios. Y por lo tanto eso lo consideraron como una métrica relevante de validación y a partir de ahí consiguieron financiación y empezaron a desarrollar poco a poco el producto y bueno, pues en este caso les fue bien, ¿no? Tenemos casos que les fueron bien. El ejemplo de Dropbox yo creo que de todos los que existen es el más, no sé, el más interesante porque es diferente, ¿no? a lo más habitual. Que aunque se dice que no hay que desarrollar el producto, en muchos casos es una landing page, un sitio web básico, un prototipo del producto, etc. El caso de Dropbox es interesante, no lo vamos a poner entero, pero sí un trocito. Voy a ir saltándome. Okay, my name's Drew, and I'll be showing you a quick tour of Dropbox, which is a new way to store and share files online. What makes Dropbox different is that it just works, and there isn't any complicated setup or interface to learn. So let's get started. I've already installed Dropbox on a Windows PC and put a bunch of files in, and now I want to sync these files to my looking at is my Dropbox folder, which looks and acts like any other folder except for two things. One, these little green icons that indicate files are up to date,
And 2, anything in my Dropbox is synced across all of my computers into the web. The changes from my Mac, the change begins uploading immediately. And when I go back to my Mac, the change is reflected in a matter of seconds. So the point is, if you've ever worked with multiple computers or carried around a USB drive or emailed yourself files from work, you can see this is a much easier way of managing your stuff. And we also saved over 80% of. So I can get a public link first. So hopefully that gives you an idea of how much easier Dropbox makes it to share files. And with that, we'll wrap up. Bueno, explicación del caso de Dropbox, que es muy interesante. Como veis, lo que hicieron fue un vídeo. Lo interesante del asunto, para los que sean un poquito más iba a decir viejos del lugar, no lo digo, los que sean un poco más veteranos, recordarán la primera vez que alguien les dijo que iban a archivar, que iban a colocar sus archivos en la nube. Yo reconozco que la primera vez que un proveedor, que de hecho nos estaba desarrollando nuestro primer MVP de nuestra solución digital, me dijo, no, mira, para compartir archivos vamos a usar una cosa que se llama Dropbox. Entonces funciona así, porque tú metes el archivo, no me lo tienes que mandar por mail, lo subes a la nube y mira, dije, mira, macho, o sea, te lo mando por mail y ya me lo explicarás. Y aunque esté mal decirlo, con la tecnología siempre me he llevado más o menos bien. Quiero decir que no es que sea que se me da mal o tal, me he defendido y me sigo defendiendo. Toquemos madera. No lo entendí, no entendí de qué me estaba hablando. Era uno de los grandes problemas que tenía Dropbox al nacer y que le ocurre a cualquier compañía que esté planteando una innovación disruptiva, ¿no? O con alto nivel de disrupción, que los clientes no lo entienden, es muy difícil de entender, ¿eh? Ahora, obviamente, todos sabemos lo que es la nube, etcétera, Dropbox, Box, en fin, todas las plataformas que existen, ¿no? Bien, primer problema. Segundo problema, tecnológicamente era complejísimo hacer un prototipo que funcionara. Entonces, ¿qué se les ocurrió? Y esto es súper interesante. Hicieron un vídeo explicando cómo funcionaba, pero no había nada funcionando detrás. Era simplemente un vídeo que explicaba cómo funcionaba, pero no había ni una línea de código. No estaba programado, no había programación. Ahora bien, ellos sabían que si obtenían la financiación, iban a ser capaces de desarrollarlo en una serie de tiempo, en unos meses, al menos su primer prototipo. Y lo que hicieron fue hacer el vídeo, explicar cómo funciona de manera muy gráfica, estamos hablando de 2008, por ahí, 7, 8, si no me equivoco, y lo subieron a Dig. Dig es un sitio de noticias de ciencia, tecnología, early adopters, como dice ahí, ¿no? Bueno, los datos son reales. En un fin de semana, lo dice en el vídeo anterior, en un fin de semana los likes y la gente que quería utilizar la beta pasaron de 5.000 a 75.000. Y esa fue la validación que Dropbox utilizó. Se fueron con el vídeo, con la demostración de cuál era el producto y se fueron con este dato de 5.000 a 75.000 interesados en un fin de semana literal. Y a partir de ahí es donde empezaron a conseguir la financiación, programaron y bueno, el resto es historia. Es interesante porque es un vídeo encima de algo que no funciona, con lo cual, y algo que quizás algunos estéis pensando, pero ¿cómo se puede, a quién se le ocurre hacer algo que no funciona? Bueno, yo es algo que recomiendo abiertamente. Todas las veces que tú puedas plantear algo que eres capaz de hacer, pero que todavía no has vendido y que el cliente va a aceptar que se lo entregues en un mes, en mes y medio o en 2, y eres capaz de comprometerte y cumplirlo, no lo hagas, no lo produzcas. Si para vendérselo es suficiente con una demo, mostrárselo, mostrarle un prototipo, directamente una PPT o similares, espérate a que el cliente te compre y después lo produces. No hagas una producción para después, si acaso, venderlo. O sea, es incorporar esta dinámica, lo que decíamos antes, ¿no? En nuestro día a día todo el tiempo. Evidentemente, la clave aquí de la cuestión es que si le das plazo de entrega de 2 meses, luego no tardes 5, ¿no? Es decir, que ahí te cubras y en parte arriesgues también, porque bueno, la infalibilidad no existe, ¿no? Bien, vamos con Zappos. El caso de Zappos es muy conocido y bueno, ya habéis visto en qué consiste, ¿no? Aquí la lógica convencional, que me gusta decirla, habría sido idea de negocio, vender zapatos por internet, año 99, 1999, que internet empezamos a usarlo en el 94-5 y sin entender también exactamente de qué iba la cuestión. Lógica convencional, idea brillante, conseguir dinero para un almacén, llenarlo de zapatos, es decir, pasta en el almacén, pasta en los zapatos, programadores diseñando un sitio web perfecto, pasarelas de pago y todo el lío,
y lanzarlo y a ver qué pasa, como dice Eric Ries. ¿Qué hicieron en Zappos? Iban a las tiendas, sacaban fotos a los zapatos y los colocaban en un sitio web sencillo. Cada vez que alguien compraba, eso era evidentemente una validación, iban a la tienda, compraban los zapatos y se los entregaban al cliente. Y alguien dirá, pero no están ganando dinero. Claro, es que el objetivo no es ganar dinero en este momento. Si lo ganas, perfecto. Porque claro, vendían al mismo precio, por lo tanto compraban y vendían más o menos al mismo precio al cliente, ¿no? Para ser competitivos. Lo interesante es aprender, el aprendizaje. Estás invirtiendo una mínima cantidad de recursos para ver si hay un mercado o no. Y en este caso, pues bueno, ya habéis oído, ¿no? En 2009 creo que vendieron por 1.200 millones de dólares a Amazon, la compañía. Vale. Hola a todos. Que hay un vídeo, pero vale. Vamos a ver algún ejemplo más y ya enseguida nos vamos con la parte práctica. Esta además está relacionada con el caso de Joe, del vegano del que hemos estado hablando antes, y tiene además relación con 4 de los proyectos, ¿no? Fijaros este artículo, tenéis ahí el link, toda esta información os la vamos a compartir, así que no nos detenemos, pero bueno, nos pareció interesante, ¿no? Dice que los food trucks, o sea, los camiones que venden comida, son el modelo con lógica Lean Startup de servicio o de venta de comida, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lógica que te plantean en el artículo? Que si estás pensando en desarrollar un modelo de negocio relacionado con la cocina, utilices un food truck o algo parecido para validar el modelo de negocio, sobre todo si la innovación está basada en el producto, ¿no? Sobre todo si es innovación de producto. Una vez más, el mínimo que podrías hacer, pues es, en este caso, un food truck. Me parece relevante. Hay algún ejemplo más, pero me lo voy a saltar. ¿Cómo estamos de hora? Media. Me lo voy a saltar, son un par de ellos, os los compartiremos para que no nos coma el tiempo y sobre todo podáis practicar con vuestros ejercicios, que es lo relevante. ¿Vale? Muy bien, ¿qué debo validar? Ya lo hemos comentado. Hay que validar la propuesta de valor, nosotros la planteamos así, no hay misterio aquí, dolores, beneficios. Este es el caso WhatsApp que utilizamos en varias partes de nuestro modelo, capacitaciones y tal. Primero analizar el cliente y después el qué vais a hacer, ¿no? El caso WhatsApp, pues los dolores, los aliviadores, los beneficios, sus creadores, en fin, la propuesta de valor. Y como ya hemos comentado, le damos mucha importancia a no perder de vista eso, sin querer decir que no haya también que validar. Este es similar al Lean Canvas que hemos visto en el caso de Joe, del vegano, del restaurante vegano. Y, por supuesto, el modelo de negocio. También, como digo, utilizamos el ejemplo de WhatsApp. No viene al caso ahora detenerse en él. Entonces, básicamente, ¿qué hay que validar? La propuesta de valor y el diseño de proyecto o el modelo de negocio, según el estadio de evolución en el que esté cada proyecto. Con especial énfasis, sobre todo para no perder de vista lo relevante, que es la propuesta de valor, y por eso hablamos de cliente, dolor, solución. Si hay ítems del modelo de negocio que son críticos, y me estoy dando cuenta ahora que en este caso ocurre con los socios clave, operadores de telefonía y fabricantes de smartphones, suponeros que por lo que sea no les interesara a los fabricantes de smartphones o a los operadores de telefonía que WhatsApp funcione por cualquier motivo, pues el modelo de negocio, aun siendo perfecto en todo lo demás, no funcionaría. Con lo cual, no decimos que hay que obviar el modelo de negocio, pero sí que no hay que perderse en cosas que no sean realmente relevantes al hacer validación. Herramientas, y ya con esto nos vamos al caso práctico. La herramienta que planteamos es una herramienta muy sencilla. ¿Tenéis que utilizar esta obligatoriamente? En absoluto. Simplemente es una herramienta que nosotros hemos diseñado y es la que a la fecha utilizamos porque esto intentamos aplicarnos el cuento, está en permanente revisión. Básicamente un lienzo en el que registramos las hipótesis, los experimentos, la validación y los pivotes y el porqué durante el proceso. Tiene este aspecto. Como veis, tiene una serie de experimentos en columnas y aquí tenemos el segmento de clientes, dolor, solución. Y esta sería la hipótesis, el famoso trinomio del que hemos hablado. Generamos la hipótesis, hacemos el experimento que corresponda, tenemos un resultado, se genera un aprendizaje y tomamos una decisión, la que sea. Experimento 2, mismo o diferente, vamos a ver un ejemplo ahora, mismo o diferente hipótesis, resultado, qué aprendemos, qué decisión, siguiente experimento y así de manera sucesiva en el tiempo. Bueno, este sería el zoom al apartado
que es lo que ya hemos comentado, más el resultado del aprendizaje y la decisión. Vamos a verlo con un ejemplo. Es un ejemplo de un caso real, de una empresa en concreto de California, una empresa de juguetes que se llamaba Chacha Toys. Tiene ya un buen número de años, pero bueno, lo consideramos un ejemplo interesante. Importante, está ultra resumido a efectos pedagógicos. Obviamente no fue tan fácil como 4 experimentos y un recorrido tan corto, pero aquí reflejamos digamos, el itinerario básico de validación por el que pasó esta compañía. Esta compañía nació queriendo prestar un servicio a padres y madres, resolviendo un dolor que era la preocupación por el medio ambiente para el futuro de sus hijos, de los padres y madres, y la solución, vamos a recoger el plástico de casa. Era como veis, una compañía con orientación social y medioambiental en su origen y en su genética. El resultado de los experimentos, que básicamente se basó en entrevistas y encuestas, es que era muy amplio. Aprendizaje, estrechar más el enfoque, decisión, pivotar. ¿Qué pivotaron? El segmento de clientes. Se dieron cuenta que a los padres no les interesaba el tema, cosa que, como soy hombre y padre lo puedo decir, lamentablemente en muchos casos es habitual, y lo voy a dejar ahí. Si hay chicos por aquí que los hay, que no se enfaden, lo digo por mí y ya está. Se dieron cuenta de que sobre todo sentían que había conexión con madres de clase alta y con niños menores de 9 años. Mantuvieron el dolor, las madres les preocupa el medio ambiente, recogemos el plástico, mantuvieron la solución. Por lógica de experimentación, cambias cada vez una de las 3 variables, ¿no? El resultado fue inválido. No les preocupaba el medio ambiente, descubrieron que les preocupa la acumulación de juguetes y un dolor posterior que veremos. Esto también, quien tenga hijos, sobrinos, etcétera, sabe de lo que estamos hablando. Es un desastre, ¿no? La cantidad de cosas acumuladas en casa. Bien, siguiente experimento. Mantuvieron el segmento de clientes y encontraron un dolor añadido, que es que el desorden en casa es un problema que enfrentan con mucha frecuencia, consecuencia de la acumulación de juguetes. Solución, recogemos los juguetes. Inválido, curioso. ¿Qué aprendieron? Porque descubrieron que podían refinar el dolor. Y es que no era el desorden el verdadero dolor, sino deshacerse de los juguetes. Y preferirían darlos que tirarlos. ¿Cuál es el motivo de esto? Lo mismo, cualquiera que tenga hijos, sobrinos y encima un poco de Diógenes, si te pones a querer tirar juguetes, este se lo traje de no sé dónde, este se lo regaló su tía, este no sé qué, al final pierdes 1 hora y no has tirado nada, ¿vale? Entonces, siguiente experimento y definitivo, madres de clase alta, el dolor, deshacerse de los juguetes porque tienen mucho significado emocional. Solución, recoger los juguetes cobrando por el servicio. Recogían los juguetes, cobraban por ese servicio y los entregaban a orfanatos y fundaciones que se ocupaban y asociaciones que se ocupaban de niños desfavorecidos, en riesgo de exclusión, etcétera. Experimento válido y a partir de ahí es de donde desarrollaron el modelo de negocio, ¿vale? Bueno, como veis, al final es un recorrido ordenado, sistematizado, por dónde camina cada experimento. La idea sería tener un documento para cada uno de los experimentos e ir viendo cómo evoluciona. Algunos terminarán rápido, otros les costará más tiempo terminar y en el camino, lógicamente, ir tomando métricas de lo que está pasando, tal como hemos comentado. Bien, recordando de lo que estamos hablando, ¿no? Que como veis se trata de aplicar esta lógica. Vale, esto no os mareo con esto y esto tampoco porque es para el cierre. Dudas sobre la herramienta, porque la idea ahora es que en este tiempo que nos queda trabajéis 15-20 minutos, cada uno ya en vuestro modelo de negocio concreto, identificando cuáles serían las hipótesis que plantearíais y obviamente ahora no os podéis poner a trabajar todo el proceso, pero sobre todo que no os quedéis con dudas. La idea es que a las 12, cuando terminemos hoy, tengáis claro lo que tenemos que hacer. Recordad que el objetivo es que penséis en cuáles son vuestras hipótesis, es decir, cliente, dolor, solución, básicamente, o alguna otra, en el caso de las excepciones que hemos dicho antes, dentro del modelo de negocio, por un lado, y por otro lado que entendáis la dinámica, es decir, cómo es el proceso y también qué tipo de experimento se os ocurre, que no tiene por qué ser ahora en 20 minutos, plantear. Básicamente es eso. El ejercicio de identificar alguno de los trinomios, el ejercicio de qué experimentos os podría ocurrir y entender la dinámica, que es sencilla, pero puede haber dudas. Antes de empezar, si os parece, ¿alguna duda con la metodología, con la dinámica?
un matiz igual, Pablo, o sea, simplemente por ayudarles a poner en valor todo. O sea, vosotros ya tenéis trabajo avanzado en este sentido porque ya tenéis un documento de riesgos y validaciones en el cual ya tenéis identificadas suposiciones relacionadas con esto. Y además, como hemos visto en las reuniones, tenéis resaltadas algunas de ellas, son las más relevantes, ¿no? Entonces, quiero decir, no partís desde cero. Ya en la primera fase trabajamos el Business Model Canvas, tenéis esas suposiciones y ahora lo que se trata es de integrar, identificar si con esto que hemos visto hay alguna nueva suposición que creéis que tenemos que habría que añadir, y dos, si ese no es el caso, oye, vamos ya a intentar aterrizar cómo podemos ir diseñando qué experimentos podemos hacer en este sentido. Entonces, digamos que ya tenéis trabajo adelantado, ¿vale? Sí, por descontado. O sea, no es un ejercicio así académico de vosotros tenéis vuestro punto de partida, cada modelo de negocio es suyo, es en el estadio en el que estáis ahora encontrar cuáles serían las hipótesis y cuáles los experimentos, claramente. Sí. Sí. Pues sí, un par de preguntas que eso me surgirían a mí si me tuviera que hacer yo el ejercicio, así que igual ayudan. La primera es, si tienen varias hipótesis, ¿no? Tú has dicho entre 1 y 5, imagínate que cogen 3, tienen que usar esta hoja 3 veces, ¿no? Porque aquí experimento 1, experimento 2, experimento 3. Ah, sí. El 2, el 3 y el 4 serán como aquí cuando hagan la 1, ¿no? Cierto, sí. Sí, la palabra experimento puede dar lugar a confusión. Realmente es que este lienzo pretende servir para dos cosas. Una, como inventario de experimentos, y otra, utilizar la misma hoja para cada experimento. No lo explico bien. O sea que si Por eso la palabra experimento da lugar a confusión. Puede dar lugar. Y si entre 1 y 5 hipótesis, el que solo va a comprar una hipótesis tiene una hoja con una columna, y el que tiene 5 hipótesis pues tiene 5 hojas con la primera columna porque luego irá usando las siguientes. Exacto, así es. Sí. Esa era una de las dudas. Y la otra, como decís que para la siguiente sesión, más allá de saber cuántas fichas vuestras tienen y rellenar segmento de clientes de suscripción, que más o menos lo tienen todo, lo que más importante es y más nuevo es que tienen que pensar un poco para el próximo día, para que les demos feedback, qué experimento podrían hacer. O sea, podríamos hacer un vídeo tipo el de Dropbox para intentar comprobar esto de tal forma, o vamos a hacer 10 encuestas, ¿no? ¿Crees que también les vendría bien, aparte de poner, o sea, entiendo que el resultado, aprendizaje y decisión, eso ahora no lo pueden rellenar, y lo que hacen es pensar en este posible experimento para verlo con nosotros? ¿Crees que puede ser interesante también, y que será difícil para ellos, o al menos para mí sería, que piensen también ya como un poco en métricas? Sí. O sea, vale. Sí. O sea, como por ejemplo, si cogemos el ejemplo que nos has puesto, ¿no? Y alguien quiere comprobar si los padres y madres están preocupados por el medio ambiente y tu solución es recoger el plástico de casa, pues tú podrías poner aquí, oye, yo voy a hacer 50 encuestas a estos padres y madres de esta edad, de esta ciudad, de no sé qué, y el indicador que estoy buscando, métrica que estoy buscando, es qué porcentaje responden que sí están preocupados. Lo estoy simplificando mucho, pero por ahí está, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que es importante que diseñen o que piensen en cuáles son las X hipótesis, clientes de resolución, que van a desarrollar, y a partir de ahí, cuál es la fórmula, que podrían ser encuestas u otra. Sí. Obviamente, habida cuenta del punto concreto a día de hoy del modelo de negocio, de cada modelo de negocio. Sí, y en experimentos que también, por recordar un poco, a mí es lo que me costaría también, o sea, por un lado, repaso cuántas hipótesis tengo y las diferentes fichas. Luego voy pensando de una en una, que igual para varias me sirve el mismo experimento, qué tipo de experimento. Y en experimentos entiendo que has dicho que hay millones, pero los que tú más has subrayado hoy son encuestas, entrevistas, vídeo, una página web sencilla, ¿no? Sí. Y luego ya pues, puedes detallar un poco qué tipo de indicador van a buscar, y luego no os preocupéis que en 2 semanas la sesión es súper práctica para daros feedback, para que no os pongáis a hacer experimentos que no tengan sentido, ¿no? Así es. La dinámica, de hecho, de la siguiente sesión, lo podemos anticipar, entiendo, va a ser que cada equipo le vamos o va a tener, digamos, 20 minutos. Vamos a distribuir los tiempos para que el equipo haga su presentación y después le demos feedback, tanto el equipo SIP2B, John, Cristina, etcétera, como nosotros, y después el resto de compañeros, que en esto quiero poner énfasis, trabajar en co-creación, trabajar en comunidad, y ayudando a otros se aprende un huevo y medio y parte del otro, y perdón por la expresión así tan esto, tan de todo, que no debía haber dicho, pero lo he dicho.
Vale, no sé si tenéis dudas los demás, ¿eh? Yo como eso me estaba poniendo en vuestro lugar, pero vosotros tendréis vuestras propias dudas. Espero haber ayudado. Elena, Sin duda, Elena. no te escuchamos, Elena. Perdonas. No sé cómo enfrentarme porque en nuestro caso tenemos una dificultad grande y es que somos un proyecto con una solución multiplataforma y además tenemos usuarios que no son quienes pagan. Entonces, todos para mí tenemos muchos clientes, o sea, porque somos una solución multiplataforma, por lo tanto necesitamos intermediar entre un montón de gente que todos son clientes, tienen que estar satisfechos porque si no, no funciona. O sea, tengo que tener gente a los dos lados si no, no funciona. Y por otro lado, quien financia no es, en todos los casos, en gran parte, quien me contrata. Pero si no tengo, o sea, quien se beneficia no es quien paga. Entonces, esto yo estaba ahora mismo viendo segmentos de clientes y me van a servir 800 millones de hojas. Claro. No sé cómo abordarlo. No, claro, pues lo hemos comentado, pero la pregunta es muy relevante, ¿eh? Aquí por eso se habla, se suele decir, no lo hemos puesto como concepto, la suposición más arriesgada o la hipótesis más arriesgada. ¿A qué voy? Si tienes multiplataforma y tienes varios canales de distribución o una cadena de distribución que abarca varios targets, como queramos llamarlo, siempre va a haber uno o dos que son los clave. Un ejemplo. Y de hecho, ya que hemos mencionado casualidad a Uber, en la serie esta que os he comentado, se plantea muy bien. Uber lo identificó súper bien, la hipótesis más arriesgada era los coches. Se empeñó en que los coches estuvieran satisfechos, los choferes, quiero decir choferes, conductores, etcétera, y fue su dolor permanente y ha sido su dolor permanente desde siempre y por eso, de hecho, y lo estoy haciendo un poco de spoiler, se metieron en invertir en coches autónomos, precisamente porque eran un enorme problema, claro, porque las personas se quejan, ¿no? Entonces, como ejemplo, y resumiendo, en ese caso tendrías que empezar por los coches, porque suponte que los coches, choferes, etcétera, no hay manera, no lo ven y no quieren, y olvídate de Uber, tienes que pivotar, plantearlo de otra forma o descartar el modelo de negocio. Por lo tanto, si quieres puedes hacer un esquema previo de cuántos serían, pero sin volverte loca, y vete al 1 o 2, que no van a ser más de 1 o 2, que sean críticos, que sean fundamentales. En términos de que si dicen no, se te cae el modelo de negocio, o en términos de que si dicen no, el modelo de negocio se reduce en un 80% en facturación, como hipótesis, como ejemplo. Por ejemplo, sin entrar ahora en el detalle, Elena, pero por ejemplo, no sé si tiene que ser pero uno podría ser si los colegios no están interesados en usar la plataforma, aunque no sean ellos los que paguen, se cae. Y luego, si no son ellos los que pagan, seguramente habrá que comprobar si el que crees que va a pagar, sea público o privado, va a pagar. Con esto no digo que tengas que ir a los colegios, porque igual decides ir a los cines, pero bueno, si te sirve. Vale. Sería. De acuerdo. Gracias. Acordaros, no quiero enrollarme, acordaros Lean, minimizar el despilfarro. Entonces, se basa en eso. Es decir, a ver, con el mínimo esfuerzo, como con todas las opciones que tengo que ir a una concreta que si se cae, mal, y si no se cae, de maravilla. Y luego ya iré refinando todo lo demás. Vale. Sí, o sea, yo creo que tenéis ahí el reto de todas esas suposiciones que habéis visto con John más relevantes, siguen siendo bastantes, ¿no? Entonces, el primer reto es que 1 a 5 hipótesis voy a escoger. Y si tenéis dudas, podéis volver a preguntarnos. Pero bueno, yo creo que ya tenéis ahí unas pocas. Luego ya para mí eso es difícil y luego difícil o reto es qué experimento, qué métrica voy a intentar conseguir y para eso es la próxima sesión. De hecho, si alguien nos trae una hipótesis que no es de las más relevantes, también podemos aprovechar. O sea que... Sí, efectivamente. Gracias, Pablo y Cris, por la aportación y a las dudas de los proyectos. Si os parece, vamos a trabajar durante 10 minutos por salas y luego volvemos, hacemos un mini recap y terminamos, ¿vale? O sea, si queremos que os enfrentéis a esto mínimamente durante el día de hoy y a partir de ahí no os preocupéis, como hemos dicho, que hay tiempo y en la segunda sesión os daremos feedback y entraremos más en detalle, pero sí que queremos que trabajéis ahora mínimamente sobre esto y con esta lógica, ¿de acuerdo? Elena, ¿abrimos salas, porfa?
Sí, creo que la idea es pasaros la presentación Eso y es. la plantilla está vacía para que podáis Sí. rellenar. Sí. En el día de hoy, bueno, de hecho tenemos posibilidad ahora de compartir otras plantillas. Son una sugerencia, no tenéis por qué usar esto. Esto no es el cole y un examen, ¿eh? Pero bueno, sugerimos ese modelo y os lo vamos a pasar en PDF, JPG y Excel, de hecho, para que... Sí, os lo compartiremos tras la sesión, ¿eh? O sea, lo tendréis disponible para trabajar. O sea, si queréis ahora modo solución intermedia, quedaros con el pantallazo de la plantilla y en cualquier caso os lo compartiremos tras la sesión para que podáis trabajar en él. ¿Alguna? Nos quedaban lo de los 10 tips, pero yo creo que mejor lo dejamos, lo van a tener en escrito y lo dejamos para la próxima sesión. Para no extendernos en tiempo, por nuestra parte, listo. Vale. Oye, Pablo, muchísimas gracias por la sesión. No, y por los ejemplos y por el tono y por la cercanía, porque ha sido a gusto poder trabajar y yo creo que es más fácil aprender y co-crear de esta manera. Si os parece, voy a presentar un momentito para tranquilizaros en el sentido de igual ahora habéis visto el ejercicio, quedaban 10 minutos y os ha generado un poco de ruido, pero darme un segundo porque lo vamos a resolver rápidamente, ¿vale? Un momento. Porque no me reconoce la presentación. Darme un segundo, las cosas del directo. No, esto no quiero. Perdonad, chicos, es que no me deja compartir la presentación. Dame un segundo. Ahora, ya está. Vale, veis mi pantalla, ¿verdad? Os voy a mover a la derecha. Vale. Ahora justo en la parte final hemos entrado en el ejercicio y os hemos dicho, oye, tenéis que identificar estos trinomios cliente, dolor, solución y estas suposiciones que están detrás y aterrizarlas en formato en qué experimentos haríais para validarlas, ¿no? Entonces, ahora lo que os hemos dicho es centraros en la parte de identificar las hipótesis y las suposiciones, porque para la siguiente sesión es cuando veremos lo de los experimentos, ¿no? Yo creo que igual esto ha generado un poco ha generado dudas o preguntas, entonces, bueno, vamos a abordarlas en un momento. Ahora lo que tenemos es, como ya hemos dicho, vosotros tenéis del cierre de la fase 1, habéis identificado una serie de suposiciones y validaciones que están en este documento de riesgos y validaciones. Como hemos visto esta semana, ya hemos visto cuáles son las más relevantes, que son las que estaban sombreados en tonos claros, que efectivamente ahora no las tenéis enfrente porque no tenéis ese documento, tenéis el vuestro original. No os preocupéis porque está en la carpeta compartida y lo podréis ver para hacer el ejercicio, ¿no? Entonces, ahí ya tenéis una base. Luego, en base a ese documento y lo que hemos estado viendo hoy, por una parte, oye, esto que tenemos aquí es todo lo importante que tenemos que tener, tenemos que añadir algo, tenemos que modificar, ¿hay alguna cuestión que sea susceptible de modificación? Si es así, pues oye, pues lo recogemos en el documento. Pero ese sería el documento de validaciones con el que venimos trabajando, que digamos que sería como el origen, ¿vale? Luego, a partir de ahí, está la herramienta que nos ha presentado Pablo, que es este lienzo de experimentos, ¿no? Entonces, en ese lienzo de experimentos, como hemos dicho, tendréis que tener uno por cada suposición, por así decirlo, ¿no? Entonces, la pregunta será, oye, aquí en el lienzo no voy a poner toda la información, todo lo relacionado para poder volcarlo. Pues seguramente no. O sea, no trabajaréis todo directamente sobre el lienzo, sino simplemente en el lienzo volcaréis las conclusiones de los experimentos que hagáis. Intermedio, habrá un documento en el que iréis poniendo, oye, las suposiciones que son, a qué responden y cómo las vais a trabajar. Y luego en el lienzo de experimentos únicamente volcar lo específico de las celdas que vienen. Os compartiremos el documento para que lo podáis trabajar en formato editable también, si no me equivoco, Pablo, para que podáis trabajar sobre él, pero únicamente con las cuestiones específicas que vienen ahí. Entonces tenemos, por una parte, riesgos y validaciones, que es el documento que ya tenéis. Por otra parte, tenemos el modelo de negocio,
que a priori ese ya lo tenemos también, y tendremos este documento de lienzo de validaciones y experimentos. Y habrá un intermedio en el Perdón, John, perdón, es que por las dudas que me han preguntado a mí, igual si no lo cambiamos, pero yo les estaba recomendando, por no tener tantos documentos, que en el propio lienzo de experimento, en la parte de abajo, supongo que habrá espacio, ahí pueden dejar explicado qué experimento van a hacer y para conseguir qué métricas, porque en el fondo luego les viene bien tenerlo ahí. Vale. Porque para que no tengan más documentos. No sé, es que como se lo he dicho así, por quedar en todo igual para todos. Vale, no, perfecto. Sí. O sea, si es así, aparte es una manera simplificada de no estar duplicando documentos. Entonces la cuestión es en cada lienzo de experimentos, abajo indicar el experimento que vais a hacer y así tenemos un único documento en vez de estar duplicando más documentos innecesarios. Sí, es así, Chris, lo que les has trasladado. Sí, o sea, yo les he dicho que no es para tanto. Al final es coger validaciones, ver de esas validaciones que ya creíais que eran importantes, si siguen siendo esas las importantes, son otras o tal, para al final quedarte entre 1 y 5 y montarte de 1 a 5 hojas de lienzo, y sobre todo lo importante es pensar esa parte de abajo de qué experimento puedo hacer yo, y también no lo hemos dicho en ningún momento, el tema del timing. O sea, pensar qué experimento podéis hacer de aquí a unas semanas, 2-3 meses, porque esto tiene que estar validado antes de Navidad. Entonces también hay que pensar un poco en esa variable, ¿no? De que voy a tener que reportar al comité de inversión. Entonces tenéis tantos lienzos como hipótesis queréis comprobar, y en la parte de abajo, sobre todo lo que tenéis que dedicar un poco materia gris esta semana es a decidir cuáles son esas hipótesis y a cómo compruebo esto de aquí a poco tiempo, y eso es lo que os intentaremos dar feedback en 2 semanas para que no os pongáis a trabajar en ejecutar experimentos que no tengan sentido, ¿no? Esa es un poco la idea. Eso es. Como has dicho, Chris, efectivamente ahora estos 15 días, cero miedo, cero dudas de, oye, ¿tengo que hacer experimentos ya? No. Ahora vamos a volcar qué experimentos podemos hacer sobre qué suposiciones y luego a partir de ahí tendremos un periodo de tiempo más amplio para trabajarlo, concretamente 1 mes aproximadamente, pero bueno, no esperamos que todo esté resuelto para el mes. Focalizando ahora de cara al 28 de septiembre es ese documento de riesgos y validaciones actualizado, en el sentido de si de esta sesión habéis identificado que hay que adaptar algo, que hay que añadir algo más o habéis identificado algo nuevo. Luego, esta propuesta de lienzo, que como hemos acordado, uno por experimento y en la parte inferior el experimento que vais a hacer concretamente. Y luego el Business Model Canvas, que a priori entendemos que de entrada no va a haber ningún cambio, pero bueno, también para tenerlo, porque en caso de que luego cuando hagamos los experimentos si hay algún cambio, se verá reflejado también en el Business Model Canvas. Entonces, ahora el foco está en aterrizar estos documentos para el miércoles 28 de septiembre. ¿Vale? Una última cosa, aquí cuestión, normalmente nos los mandabais por correo a mí y luego con copia a Elena, pero como hay bastantes documentos, os hemos habilitado una carpeta compartida a cada proyecto y durante la tarde de hoy recibiréis un email en el cual veréis cómo funciona, pero básicamente tendréis una carpeta. Dentro de ella tendréis 3 carpetas, una de entregables parciales, una de comité intermedio y una de comité final. Y dentro de entregable intermedio tendréis varias carpetas con los entregables que os vamos comentando ahora. Entonces se trata de que el día 28, antes de las 9, subáis el documento allí y nos digáis un simple correo de, oye John, ya está subido el documento. Y así nos ahorramos el ir para adelante, para atrás con documentación. ¿Vale? Sobre la operativa y lo que hemos estado viendo hoy, ¿alguna cuestión, alguna duda más? En cualquier caso, siempre me podréis llamar o escribir, pero bueno, si ahora hay alguna cuestión adicional, decirme o decirnos. Yo solo por si sirve, que me lo han preguntado antes, que Pablo lo ha dicho, que él habla de cliente, pero que cliente puede ser el usuario o puede ser el distribuidor. O sea, algunos de vosotros tenéis validado el cliente y tenéis un problema de distribución. Simplemente eso. Sí, no, solo un apunte que no he hecho. Para nosotros, siempre que decimos clientes, cualquier persona que esté dentro de la cadena de valor, persona o empresa, y que reciba o entregue valor dentro de ese proceso. Cliente en sentido amplio, con el sentido de perceptor o entregador, no sé si vale, pero bueno, de valor. Sí. Y la otra cosa que me salía era que algunos, como ha dicho Pablo también antes, o sea, es que no sois proyectos que estéis en el momento 0, estáis en el momento 1 o 2 o no sé. Entonces, lo que ya tenéis validado,
pues obviamente no tenéis que hacer experimentos. Es el que está súper desarrollado, pues igual solo plantea una validación de una cosa muy concreta de crecimiento, pero hay otros, pues como Elena, ¿no? Por ejemplo, que lo sabes y lo hemos comentado, que tienes que validar bastantes cosas, entonces pues tú igual tienes más trabajo aquí. Hay otros equipos que esta parte de validación quizá no tenga tanto peso porque tienen casi todo validado. O sea que ahí, como es heterogéneo el grupo, pues cada uno que vea qué cosas creéis que no tenéis datos suficientes para convencer al inversor en febrero. Pues esas son las que hay que trabajar. Eso es justo ese último iba a mencionar, para dar aportación y para aportar información suficiente al inversor. Entonces, bueno, chicos, hasta aquí el taller. Antes de que os desconectéis, como ya me conocéis, si por favor podéis dejarnos vuestro feedback para seguir aprendiendo y mejorando, tanto ahora como en el futuro. Y ahora, como veréis en el calendario y demás, tenéis un espacio de trabajo. La semana que viene, estos días vais a poder estar trabajando y ya luego en realidad nos vemos en el siguiente taller de impacto. Pero ahora lo que toca es trabajo por vuestra cuenta, en los entregables que hemos ido viendo y vamos, si tenéis alguna duda, bloqueo que no os permita avanzar, adelante con comentarme. Si no, dejarlo reflejado en los documentos y en las entregas los iremos viendo para poder ir resolviendo. ¿De acuerdo? ¿Alguien ha tenido algún problema con el código QR? Si no, vale, veo que todos decís que no. Vale, pues nada, pues muchísimas gracias a todas y que tengáis muy buen día y nos vemos en el próximo taller, ¿vale? Gracias.